tradicionales. Con el piñón se produce biocombustible y algunas empresas ya están comprando la semilla para procesarla. Para desarrollar este trabajo nos desplazamos hasta el municipio de Yoro y contamos con apoyo de Agricultura y Ganadería de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural y del proyecto Gota Verde. Con mucha satisfacción, pues vamos a hablarles hoy del rubro o el cultivo del piñón, que es la planta por excelencia energética que se ha descubierto para los problemas de combustible. Pues quiero decirles que el piñón es originario de América y de acá, pues países europeos para hacer trabajos de mejoramiento genético a la planta, y ahora pues incluso en el proyecto nuestro hemos tenido que traer semillas importadas de esos países. De propagación del cultivo vamos a hacerlo a través de semilla, que es la forma sexual, y asexual a través de estaque. El establecimiento en el campo definitivo también podemos hacerlo con plantas que procedan de un vivero o de un invernadero, o hacer una siembra directamente al campo, ya sea con semilla o con estacas. En cuanto al clima, ¿cuál es el clima indicado para el piñón? Los factores climatológicos son los siguientes. Necesita un régimen de lluvia arriba de los 600 milímetros anuales distribuidos, bien distribuidos. Suelos que no sean los extremos. Los suelos requeridos son suelos que van desde los franco arenosos hasta franco arcillosos. Y las temperaturas promedio son temperaturas que andan entre 28 y 32 grados centígrados. La altura sobre el nivel del mar hasta 800 metros sobre el nivel del mar. Una vez que se siembra o se trasplanta el piñón, ¿cuánto tiempo espera el productor para tener ya su cosecha? Si hacemos la siembra en el momento oportuno, que es en la entrada del periodo de invierno o cuando hay lluvia, 8 meses después tenemos la primera cosecha. El piñón es un cultivo permanente, tiene una vida útil de 50 años, su crecimiento es lento. En consecuencia, en el primer año de producción el rendimiento es poco, que anda ahí por los 400 kilogramos por hectárea. Cuénteme en relación a las plagas y enfermedades, ¿cuáles son las que atacan este cultivo y cómo deben controlarse? Pues en un principio, cuando las plantas están pequeñas, por ejemplo las hormigas o el quesonpopo, que normalmente conocemos en nuestro país, es la principal plaga. Corta las plantitas, se come la hoja. También hay grillos, gusanos que comen hoja. Pues el control normalmente lo hacemos con productos químicos. El caso del sonpopo lo hacemos directamente donde están las madrigueras para no hacer aplicaciones directamente al cultivo. En cuanto a las plagas, cuando ya el cultivo es producción, hay una chinche que se llama chinche punto rojo que perfora el fruto hasta donde está la semilla y succiona los jugos, y al final, cuando hay cosecha, no hay una buena producción, porque no hay un llenado de grano y produce una deformación del fruto. Y enfermedades, pues antracnosis, la roya, también son enfermedades que se nos manifiestan. Sin embargo, nosotros en el proyecto estamos tratando de que la planta tenga una defensa natural sobre este tipo de enemigos. La maleza, veo acá que está bastante controlada, y en algunas plantas hay una especie de ronda alrededor. Sí, bueno, malezas, durante los primeros 2 años
los productores que están con este tipo de cultivos tienen que trabajar fuerte con un programa de control de malezas. En el primer año, principalmente cuando las plantas están pequeñas, tienen que competir con maleza, entonces necesitamos mantener el cultivo lo más limpio posible, ¿verdad? El control de las malezas preferiblemente debe hacerse con químico, con manual o con químico, ¿verdad? Entonces son métodos que podemos utilizar para hacer el control de las malezas. Previo a hacer la actividad de siembra, principalmente ya sea en labranza mínima o en cercas, podemos preparar las plantas en un vivero. En el caso de nuestro proyecto hemos preparado el vivero preparando un sustrato de 3 partes de suelo, por una parte de estiércol seco de ganado, con el propósito de disminuir las labores de fertilización en el vivero. Hemos también eliminado lo que es la sombra, para que a la hora de que saquemos las plantas al campo definitivo podamos disminuir el estrés que produce sacar la planta del vivero al campo definitivo. También hemos hecho la siembra directa de la semilla en la bolsa, ¿verdad? Para evitar que a la hora de lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos un germinador previo, que las raíces queden torcidas dentro de la bolsa. ¿Cuánto tiempo permanecen en vivero las plantas para después llevarlas al campo definitivo? En promedio 40 días. La semilla tarda entre 8 y 12 días para germinar. Es bastante rápido, pero en promedio está la planta en vivero unos 40 días. Durante este tiempo, ¿qué tan periódico es el riego? Bueno, hay que estar monitoreando el riego, ¿verdad? Es una planta que tolera la sequía, pero sí necesitamos tener riego. Al principio, por ejemplo, hay que hacer riegos diarios en la bolsa. Una vez que germina, pues podemos espaciar, porque la misma planta, una vez que nace, va generando sombra y va conservando la humedad. Bueno, para hacer la siembra o el trasplante ya en el campo definitivo con plantas que proceden de vivero, es necesario hacer un buen agujero, 2-3 veces lo que es el tamaño del pilón que trae la planta del vivero. Esto en vista de que no se hace una labor de preparación de suelo o una remoción de suelo mecanizado. Entonces generalmente estos suelos los vamos a encontrar un poco compactados. Entonces esta siembra la hacemos en suelos que sean lo más sueltos posibles, ¿verdad? Y que estén dentro de los rangos de suelo o de tipo de suelo que requiere el cultivo. ¿Se fertiliza cuando se trasplanta? La labor de fertilización la podemos hacer bien antes de sacar la planta del vivero al campo definitivo, o al momento de hacer la siembra también podemos hacer la labor de fertilización con el propósito de aprovechar la mano de obra disponible. Bueno, uno de los sistemas que podemos utilizar en el piñón es la siembra directa con mecanización agrícola, y podemos asociarlo con el cultivo del maíz o no asociarlo. Todo depende de la actitud del productor. Aquí estamos en la parcela del productor Jorge Cruz. Él tiene maíz asociado para aprovechar un poco el área y no afecta definitivamente el cultivo del piñón. La distancia de siembra que hemos utilizado acá es 5 metros entre calle y 1 metro entre plantas. Es importante que para establecer este sistema de siembra se pueda hacer una buena preparación de suelo, escoger un buen suelo también, suelos que sean sueltos por el desarrollo de raíces del cultivo. Como les decía, la preparación de suelo es clave, hacer un buen volteo, una aradura, pasar 1 o 2 pases de rastra para que el suelo quede lo suficientemente suelto y la planta pueda tener un buen desarrollo de raíz. De ahí depende el éxito del cultivo. Esta forma de cultivo me decía usted que es muy importante, porque no es que el piñón va a sustituir al maíz o al frijol o a otro tipo de cultivo que es más común en nuestro país. Exactamente, en el proyecto hemos promovido más bien asociar el cultivo del piñón con granos básicos, porque es importante también para la población disponer de este grano que forma parte de nuestra dieta en el país. Porque no queremos que el piñón venga a sustituir lo que el productor tradicionalmente hace, o sea, su ganadería, sus pastos.
sus granos básicos, sino que el proyecto viene a ser ahora una nueva alternativa económica que ellos pueden ubicar allí en un área que puedan tener disponible para poder ejecutar este proyecto. Bueno, este realmente es otro sistema de cultivo, es el establecimiento de piñón en las cercas. Este sistema lo estamos ejecutando básicamente con los ganaderos de la zona, ¿verdad? Y la actividad principal aquí, pues para ellos es, tienen que hacer una buena preparación de suelo, hay que controlar las malezas, hay que hacer un buen agujero para poner ahí la planta. Este sistema de cultivo, aparte de que va a producir materia prima para la producción de biocombustible, le va a servir a los ganaderos como una cerca natural, ¿verdad? Y también van a estar contribuyendo a la parte de mejoramiento del ambiente. Bueno, una actividad muy importante como cualquier cultivo es la fertilización, ¿verdad? En esta etapa de crecimiento la planta demanda de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Ahora, por ejemplo, los productores están haciendo fertilización con unas mezclas de 12-24-12 con calcio, magnesio y sulfato de amonio, que también tiene nitrógeno y azufre. Entonces es importante que el productor pues no solamente ponga el fertilizante en el suelo, sino que lo haga bien, que vaya sembrado, ¿verdad? Porque muchos elementos, o especialmente el nitrógeno, se evaporan junto con el agua. ¿En qué momento se fertiliza? ¿Se fertiliza antes también en vivero? Podemos hacerlo en vivero, pero en el vivero, como lo vamos a ver, podemos utilizar algunos sustratos naturales que nos permiten sacar una planta de buen crecimiento al campo. En este momento, pues ya en el campo definitivo hay que esperar que la planta tenga más o menos unos 2 meses, que ya esté bien establecida en el campo para hacer la labor de fertilización, como está esta plantación, que tiene unos 2 meses y medio. ¿Cada cuánto se fertiliza? Pues el piñón podemos fertilizarlo 2 veces al año. Una cuando entra el invierno y otra que podemos hacer por octubre, noviembre, cuando ya está por salir el invierno. ¿Esta cantidad que están haciendo es la idónea? Para este estado de crecimiento de la planta, sí. Cuénteme, ¿hay otra forma de fertilización orgánica? Podemos utilizar también fertilizantes orgánicos ahora que los fertilizantes químicos han crecido mucho de precio. Han subido mucho sus precios porque son un derivado del petróleo, entonces estamos generando ahora ideas que van a venir a contribuir con el productor en la fertilización, y es poder hacer fertilizantes orgánicos con ellos mismos, con materiales locales, para que puedan hacer la labor de fertilización. Como en otros cultivos, el fertirriego es también aceptado por la planta. ¿Cómo no? Hay muchas formas de producir piñón, ¿verdad? Ahora nosotros en el proyecto no tenemos lotes con fertirriego, pero no sabemos más adelante en el futuro, sí, pero sí es una tecnología factible. Una actividad importante también es la cosecha, ¿verdad? El criterio de cosecha es cuando los frutos ya tienen una coloración amarilla o también una coloración negra, ¿verdad? Pero preferiblemente cuando la cáscara está amarilla. No se puede cosechar cuando el fruto está de color verde todavía, ¿verdad? Y al final pues lo que tenemos es una semilla de color negro, ¿verdad? Que es la que contiene en promedio un 35% de aceite, que es el que se utiliza para hacer el biocombustible. Me decía que hay 2 cosechas al año. Sí, en el piñón se dan 2 épocas de cosecha, 2 periodos de cosecha. Uno que dura más o menos unos 2 meses entre a mediados de junio y agosto, y la otra que ocurre normalmente ahí como a final del año, entre diciembre y enero. Y se puede estar cosechando durante 2 meses. Más o menos el periodo de cosecha dura 2 meses, ¿verdad? Que es el periodo que se tarda para madurar las diferentes inflorescencias que ocurren en el periodo de floración.
Básicamente nosotros estamos ubicados en Yoro, en el municipio de Yoro, del departamento de Yoro, y básicamente desde ahí tenemos la oficina principal. Sin embargo, bueno, pues tenemos nosotros el auspicio de estas organizaciones, en este caso, bueno, de Punder, que es la organización que tiene, bueno, pues el compromiso y la responsabilidad de echar a andar el cultivo de 700 hectáreas en el término de 3 años, o sea, 2007, 2008 y 2009. Igualmente organizar una empresa que en este caso ya se organizó con la asistencia de 100 productores como socios, y la cual se llama Biocombustibles de Yoro. Esa es la que tiene la responsabilidad de comprar la materia prima, las semillas a los productores, procesarlas, convertirlas en biodiesel y comercializarlas a nivel del departamento de Yoro. Eso es el objetivo. Entonces, pues nos pueden localizar en el municipio de Yoro como Proyecto Bota Verde a los teléfonos 671-2372. En un próximo programa presentaremos el proceso del piñón para su transformación a biocombustible, aquí en Educación Productiva, que cultiva su conocimiento.